Continuamos en Red PM Noticias. Fíjese que el pasado jueves, el 30 de noviembre, en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley de Seguridad Interior, así llamada, que establece el procedimiento con el que el presidente de México pueda ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en cualquier punto del país cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interior. Algunas organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, de defensa de derechos humanos se han pronunciado desde entonces en contra de este dictamen que fue impulsado por el PRI al considerar que abre la puerta a la militarización del país y algunas posibles violaciones de garantías de los ciudadanos. Es por eso que hoy le agradezco mucho al profesor Rodrigo Soto Morales, experto en temas de seguridad nacional, que esté con nosotros en este Red PM Noticias a través de la línea telefónica. Profesor, buenas tardes. Profesor, ¿qué opinión tiene usted de esta llamada Ley de Seguridad Interior? Mira, yo creo que la ley es pertinente, es oportuna y es necesaria, ¿no? Como todo producto legislativo es perfectible y hay algunas ambigüedades que convendría a nivel reglamentario especificar. Sin embargo, creo que desde el punto de vista de la teoría y la práctica, el reclamo de que es abusiva y militariza la seguridad pública es equivocada. Y te lo voy a decir con 3 argumentos muy contundentes. Primero, llevamos 10 años con las autoridades locales superadas. Eso es un hecho que no es discutible, es una realidad. El crimen organizado ha tomado plazas enteras, ciudades enteras, estados enteros, y la policía municipal y estatal no solo no ha sido capaz estratégica y operativamente de combatirlo, sino que ahora, sobre todo el año pasado, conocemos que muchos municipios no tienen ni siquiera la capacidad financiera para dotar a sus policías de equipo, para capacitarlas, o siquiera despedir a los elementos que no pasaron los test de confianza. Entonces eso habla que el problema se origina no en la federación, se origina a nivel local y estatal, y en eso hay que ser pues muy claros. Claro. Y no es válido el reclamo de que la federación en el reparto presupuestal pues no es equitativa, porque pues basta ver todos los procesos en presidentes municipales y gobernadores que están en vigor actualmente por corrupción. Segundo elemento, las Fuerzas Armadas sí necesitan un marco jurídico que regule su actuar y que al menos acote o dé un perímetro claro y cierto de sus límites, temporalidad y facultades. Y eso es lo que está haciendo la Ley de Seguridad Interior. Entonces, desde este punto de vista, la ley especifica claramente las condiciones para que opere, le da seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas, que, vamos a decirlo, en 10 años de intervención, perdóname, pero con todo 2 o 3 resoluciones a nivel internacional en tema de derechos humanos, perdona, pero nos han brindado seguridad y han hecho una labor de contención, me parece a mí, bastante loable y defendible. Efectivamente, a veces hay exceso en el uso de la fuerza, pero bueno, son soldados, no son policías, y si están ahí es de alguna manera por subsidiar la incapacidad de la policía. Tercero, hay un plan también para que la Policía Federal entre, y como ya lo está haciendo a través de la Gendarmería, en acciones que amenacen la seguridad interior y los ciclos económicos. Y esto tiene que ser, obviamente, paulatino. Si no queremos entender que cuando una ciudad entera o un estado entera está a merced del orden, vamos a decir, del crimen organizado, y que esto amenaza en su totalidad al resto del país, pues entonces siempre vamos a decir que efectivamente se militariza la seguridad, pero cuando estamos ante ese supuesto no es un tema de seguridad pública, es un tema de seguridad nacional, y la seguridad interior es un tema dentro del ámbito de seguridad nacional, no de seguridad pública. Por eso me parece que es muy fácil criticar y decir que se está militarizando la seguridad pública cuando ni siquiera estamos hablando de un tema de seguridad pública, porque no se ha entendido la dimensión del problema ante la debilidad institucional que tenemos en las policías de este país. Y creo que ha habido muchos ejemplos, ¿no? Hemos vivido en este país muchos ejemplos, sobre todo con algunas grandes manifestaciones que se han dado, sobre todo en la capital, en la Ciudad de México, donde de pronto hemos visto también que nadie intervenía y nadie hacía nada. Sí, y lo que es palmario es que incluso quienes aspiran a ejercer la máxima magistratura del país dicen que están dispuestos a considerar una amnistía, es decir, hacer la vista gorda contra quienes que no solo no han cumplido la ley, sino que han creado una subeconomía informal y han tenido un factor real del poder a base de conductas ilícitas. Entonces, eso ya es, vamos a decir, surrealismo social y surrealismo político. Entonces, no reconocer que hay una debilidad institucional, que gracias a las Fuerzas Armadas está siendo contenida, o que nos da la posibilidad de construir
aquí adelante una fortaleza institucional, subsidiando a gobiernos locales y municipales, pues me parece que es un reclamo, vamos a decir, purista, pero también desde el punto de vista fáctico, pues muy soñador, muy surrealista, ¿no? La primera condición para que se respeten los derechos humanos es que haya seguridad. Entonces no podemos reclamar que se respeten los derechos humanos si ni siquiera hay seguridad de facto. Claro. Y ahora que lo toca, profesor, el tema tan polémico de las declaraciones de la amnistía al crimen organizado que hizo Andrés Manuel López Obrador, pues muy desafortunadas, ¿no? Y sobre todo en este país y sobre todo en este momento. Sí, sin duda es un error de comunicación política muy fuerte para él, que lo coloca, al menos en un sector de la población en el que él pretendía ser opción, ya fuera, ¿no? De la competencia como opción, en un sector muy concreto, independientemente que otros señalamientos del candidato sean muy acertados desde el punto de vista social, pues en este caso está completamente fuera, vamos a decir, de contexto. Algunas de las cosas que se habían argumentado, sobre todo en redes sociales y por parte de ciudadanos y de algunas instituciones no gubernamentales, era que esta llamada Ley de Seguridad Interior la había creado el gobierno de la República pensando en lo que podría pasar en las próximas elecciones. ¿Eso es una exageración? Es una exageración porque el debate está vivo desde hace más de 1 año y medio y se creía que iba a salir en el anterior periodo de sesiones. Entonces está fuera totalmente de contexto. Basta ver las 5 iniciativas que se presentaron desde hace 3 años. El debate ha estado ahí siempre. Claro. Más bien se apresura ahora porque no había terminado, vamos a decir, de salir en este periodo de sesiones, ¿no? Claro. Pues maestro, muy clara su explicación. Yo le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. Que tenga muy buenas tardes. De nada, Daniel. Un gusto y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Es el profesor Rodrigo Soto Morales, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Vamos a una pausa nosotros y regresamos a la parte final ya de este Red PM Noticias. Síganos en Facebook como Red PM Noticias y permanezca siempre bien informado.